Pasamos a la acostumbrada reseña de jurisprudencia tributaria relevante. En esta sección estamos tratando de levantar los casos que puedan servir para todos ustedes como alerta de las distintas posiciones jurisprudenciales que se vayan dando. Respecto del primer caso, el caso Nestlé de la Cámara Federal, vuelve el tema de las facturas apócrifas que estamos considerando en las últimas épocas en forma permanente y con distintos criterios. Como varias veces hemos recordado, los criterios jurisprudenciales están dados básicamente por los aspectos fácticos que se presentan en cada caso. De ahí que observamos cómo los jueces analizan medulosamente los informes finales de inspección para ver ahí en las actuaciones administrativas cuál era la situación respecto de cada uno de los proveedores. En este caso, la sala 2 lo que hace es revocar la sentencia apelada. La sentencia apelada había confirmado la resolución de la FIP respecto de la resolución del IVA, que en definitiva se estaba cuestionando. Y nuevamente cuando observamos en estos casos, tenemos que ver cuáles son los elementos que toma la jurisprudencia, en este caso para validar este tipo de operaciones. Concretamente, se habla de que los proveedores, que en definitiva estaban cuestionados, se encontraban inscritos ante la FIP, tenían una quid válida, estaban dados de alta en los impuestos por la administración tributaria, presentaban las declaraciones juradas y no se encontraban incluidos en la base EAPOC. Este aspecto me pareció de importancia porque en realidad cada cámara destaca que al momento de los hechos no estaban encontrados en la base APOC, a pesar que lo hicieron con posterioridad en el año 2008, o sea, 2 años después de la realización de los hechos. Eh, También en este caso se habla de que el hecho de que posean bienes registrables o cuenten con personal a cargo tampoco sirve para quitarle mérito a la procedencia de estas facturas. Fíjense que esto es lineal con lo que habíamos hablado antes del fallo de la Corte, más precisamente con el dictamen de la Procuración General. Pasamos a un segundo caso. Aquí tenemos una multa por defraudación fiscal, por apropiación indebida de tributos. Este es el caso de la Asociación del Fútbol Argentino, del Tribunal Fiscal, y en este caso se revoca la multa que la FIP le había aplicado a la AFA justamente por la defraudación fiscal de apropiación indebida de tributos. La razón que en definitiva toma el Tribunal Fiscal es el breve plazo de demora en el ingreso de las retenciones. En realidad eran 3 retenciones de 22, 12 y 11 días hábiles. Además de esto, el Tribunal Fiscal consideró que era un comportamiento aislado, un comportamiento extraordinario, no se observaba recurrencia en el accionar de la actora que pueda llegar a inferir que este mecanismo sea un mecanismo impropio de financiamiento o utilización indebida de los fondos públicos. Sí es importante destacar que acá tenemos un voto de mayoría de Daniel Martín y Agustina O'Donnell y Gómez en disidencia. También tenemos que señalar que en el mismo sentido se pidió hace ya un tiempo el Tribunal Fiscal en la causa Club Atlético Boca Juniors en el año 1999 y en Fundación Arauz en el año 2008. Un caso entonces para tenerlo en cuenta. De la Cámara Federal de Posadas nos viene este tema
donde se está refiriendo el tema de la emisión de tickets por un sistema computarizado y por un sistema manual, pero sin utilizar el controlador fiscal. En este sentido, dice la Cámara Federal de Posadas que estamos ante una infracción formal genérica del artículo 39 y no constituye una causal de clausura como lo había imputado la administración tributaria. En realidad estábamos hablando de una factura, esta factura se había emitido con un controlador de vieja tecnología que para la administración tributaria entonces no reunía las condiciones establecidas por la FIP y por lo tanto era una causal de clausura. Aquí la Cámara señala que no se afectó el bien jurídico protegido por el artículo 40, que es el que da justamente pie al tema de la clausura. Y fíjense que en un sentido similar, pero ya de la Cámara de Apelaciones en lo penal económico de la Sala B, en el caso Bredwa, llegamos también a una posición similar en el sentido que la circunstancia de contar con un controlador de vieja tecnología no constituye por sí sola una causal de clausura, si no surge de la prueba de la actuación que se haya constatado la operación sin respaldo documental. También tenemos un caso que queríamos enfatizarlo, un hecho muy interesante del Tribunal Fiscal, una multa que se le aplica a una contribuyente. Esto es como consecuencia del ACE, del aporte solidario. Este contribuyente lo que había hecho en el periodo de sospecha, que había donado acciones que tenían una sociedad extranjera, lo había hecho a los hijos, como consecuencia de lo cual no había presentado la declaración jurada determinativa, pero había informado tal hecho. La administración tributaria le había intimado el pago del impuesto, obviamente rechazando el argumento de la exclusión de los bienes donados a los hijos. El contribuyente decide pagar para después iniciar la repetición, pero lo que estamos acá tratando es de otra cosa, es la multa que se da como consecuencia que el contribuyente, por las razones esbozadas, lo presenta fuera de término y entonces le imputan una multa por omisión. Importante la decisión del tribunal que revoca la multa por omisión, interpreta que ha habido un error excusable, imputable al contribuyente, pero además el elemento fundamental que me parece que surge de este fallo es que el Tribunal Fiscal sostiene que con el solo hecho de que las acciones fueron donadas en el periodo de sospecha no es suficiente para la tesis fiscal, quien debe además llegar a decir cuál es la verdadera razón por la cual correspondía este impuesto. Del Tribunal Fiscal, en el caso Cordillera Nevada, tenemos una confirmación de la resolución de la FIP, en este caso es por ganancias y valor agregado, por fondos no justificados que estaban en la cuenta corriente de la sociedad. Así, ciertas imputaciones, ciertos saldos, no tenía correlato en sus ingresos, por lo tanto, se le aplicó la presunción del artículo 18G de procedimiento. El contribuyente no tuvo pruebas que en definitiva produjo para poder llegar a establecer un criterio contrario y por lo tanto el Tribunal Fiscal decide confirmar la resolución de la Administración Tributaria. Y en un caso que tiene cierta similitud, el caso Aliaga, al Tribunal Fiscal de la Sala C, acá también se confirma una determinación de oficio ante la falta de justificación del dinero del contribuyente para constituir plazos fijos y depósitos en cuenta corriente. Obviamente no pudo justificar el origen de los fondos y por lo tanto también se confirmó la determinación sobre base presuntiva. El caso leasing
micros, el Tribunal Fiscal determina la nulidad de la resolución que aplicó una multa por defraudación fiscal al contribuyente del impuesto a las ganancias porque se formuló una reserva de denuncia penal que no se realizó en función del aumento de punibilidad. Y acá entonces es importante recordar que en principio aparece el artículo 74 de la Ley de Procedimiento con este principio de simultaneidad de la determinación del impuesto y de la multa, cosa que en este caso no se hizo justamente por aplicación del artículo 20 del régimen penal tributario de la reserva. Pero resulta que la denuncia penal tampoco se pudo realizar porque el fisco detectó con posterioridad que las condiciones objetivas de punibilidad no daban en función al fallo Vidal de la Corte. Como consecuencia de esto, determinó la nulidad de la resolución de la Administración Tributaria. También es interesante el caso Monti del Tribunal Fiscal de la Sala D, en este caso, determinación de oficio, ganancias, bienes personales por cuentas en el exterior no declaradas. Y acá lo interesante que esta persona era titular, mejor dicho, era representante, attorney, representante de la sociedad, y que era en definitiva la titular de la cuenta, y otra sociedad era beneficial owner, o sea, titular de los derechos económicos. Pero a través de toda la prueba llegó a determinarse que realmente esta persona, por las fichas BUP y por las restantes actuaciones, era la titular de estos bienes y por lo tanto se termina confirmando el criterio de la administración tributaria. Apareció un caso de amparo ahora de la justicia, de la Cámara de Apelaciones, la Sala 5, y aquí tenemos que la acción de amparo que había interpuesto el contribuyente fuera del plazo legal de los 15 días, aún así hace válido la acción de amparo si no se controvierte un acto único, sino una conducta continua en el tiempo. Es decir, la ley 16.986, el artículo segundo, inciso E, establece un plazo de 15 días para presentar el recurso de amparo, pero esto es cuando alguien se está amparando de un acto único. En cambio, acá estamos hablando de una conducta que continúa en el tiempo porque estábamos hablando de la inclusión en la base de contribuyentes no confiables y la inhabilitación de la CUIP, con lo cual no es un hecho único, sino una conducta que se genera en el tiempo y por lo tanto esos 15 días iniciales como requisito no se computan. De la Cámara, el caso Labras, también a favor del fisco se determinó la improcedencia de la deducción de honorarios al directorio en una sociedad, y esto es motivo de que si bien hubo una asignación global, faltó la asignación individual tal cual establece el artículo 87 de la reglamentación de ganancias. También importante este caso Bursaco del Tribunal Fiscal, este caso donde está vinculado el fútbol a través de las organizaciones internacionales, FIFA, CONMEBOL, CONCACAF. Bueno, este caso es una derivación de una causa que, como sabemos, se ha dirimido en los Estados Unidos de Norteamérica, y a través de una declaración indagatoria, este contribuyente, que en principio se había declarado no culpable, después cambia de criterio con relación a determinados hechos. Esto es para aprovechar una ventaja procesal de los Estados Unidos, y en definitiva el análisis que se hace a partir de ese tema permite la imputación a Bursaco con el impuesto a las ganancias. Y acá aparece un tema en la discusión
que es, más allá de todos los pormenores que tiene el mismo, el tema de las ganancias ilícitas. Tema este que ha tenido una larga discusión doctrinaria y jurisprudencial, pero que el Tribunal Fiscal parece haberlo obviado porque en 3 renglones termina diciendo que están sujetos al impuesto a las ganancias sin más. Como ustedes saben, hay posiciones opuestas a estas, como es ese célebre antecedente de la Cámara Federal de San Martín, donde se le había hecho una denuncia penal a un ente que en realidad era por prostitución, y en definitiva se determinó, cuando se le quiso imputar la evasión de impuestos a las ganancias, que la Cámara dijo que no se podía exigir el impuesto a las ganancias por una actividad ilícita cuando el propio Estado había determinado que esa actividad era ilícita. Era borrar con el puño lo que se había escrito con la mano, porque parecería que a través de eso se estaba convalidando justamente la ilicitud de ese tipo de actividades. Por eso me extraña sobremanera la poca fundamentación que tiene este tema que, insisto, ha tenido una muy larga discusión, no solo en doctrina, sino también en la jurisprudencia. La Cámara Federal resuelve también un tema vinculado a la gratificación recibida como compromiso de confidencialidad y no competencia, donde establece que no se encuentra sujeto al impuesto a las ganancias. Acá se sigue la doctrina de la Corte en el sentido que esa gratificación carece de periodicidad, carece de permanencia en el marco de una relación laboral que había finalizado. Pero después aparece otra parte donde sí se confirma el criterio de la administración tributaria, referida en este caso a la gratificación por acciones diferidas y por el plan de pensión basado en el ahorro, que en este caso sí se encontraban sujetos al impuesto a las ganancias. Respecto a este caso tan interesante, Tamarindo, se llega a la conclusión de la improcedencia de la deducción de gastos en el balance impositivo en el marco de una operatoria de cobertura, y esto en función a la orfandad tributaria en un contrato internacional. Acá el Tribunal Fiscal analiza el contrato y, analizando el contrato, más allá que el contribuyente decía que se trataba de una operación de cobertura, por esa orfandad tributaria para sustentar este derecho se termina confirmando la posición de la administración tributaria y por lo tanto la determinación de oficio. Hay un caso muy interesante, este caso Flores Vega, que proviene del Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, que lo que analiza es la resolución 8 del 2019 del Consejo de la Magistratura, en la medida que creó un protocolo de aplicación para los jueces que, según dice este juzgado, resulta inconstitucional porque discrimina a los sujetos alcanzados y no por la ley de impuesto a las ganancias. Como se recordará, a partir de la designación de los jueces en el año 2018, estos jueces, o mejor dicho, 2019 en adelante, estos jueces tienen remuneraciones alcanzadas por el impuesto, no así los anteriores que continúan con la exención, y por esa razón aparece esta resolución 8 del Consejo de la Magistratura con ese protocolo que en definitiva es declarado inconstitucional por este juzgado. Un antecedente realmente interesante. También aquí tenemos un caso del Tribunal Fiscal. Se rechaza un reclamo de repetición de impuesto a las ganancias por un pago en exceso al haber sido calculado sobre un balance contable en borrador ante la orfandad probatoria. El contribuyente había presentado su declaración jurada, había pagado el impuesto, luego
intenta repetir lo que había pagado porque dice que esa determinación había sido incorrecta por haber sido realizada sobre un borrador, pero ¿qué pasó? Como consecuencia de la falta de prueba, no se pudo determinar si este hecho era realmente así o no. También el Tribunal Fiscal se ocupa de resolver un caso de disposición de fondos a terceros. Esto es una sociedad anónima. La sociedad anónima hace disposición de fondos para los accionistas y en este sentido la Cámara, el Tribunal Fiscal, como también en su momento lo ha dicho la Cámara, dice que esa entrega de los bienes, de los fondos que habían sido realizados, por más que tenga ese carácter, no resulta, no impide la aplicación de la norma cuestionada y por lo tanto se aplica el artículo 73 del impuesto a las ganancias. El caso Panasonic, también de la Cámara Federal, la Sala 1, resulta de interés. Aquí se determina la procedencia de la repetición de bienes personales en función de las participaciones sociales que había sido ingresado por una sucursal de una casa matriz. Vamos a señalar que este fallo de la Sala 1 está en línea con el caso Sinopec, también de la Sala 1 del año 2015. Respecto del monotributo, siguen los casos, y hoy vamos a ver algunos casos también. En primer lugar, la procedencia del cómputo del IVA respecto de un contribuyente que había quedado excluido por las operaciones realizadas cuando revestía la condición de monotributista. Como sabemos, acá hay posiciones de mayoría, hay posiciones de minoría, por ejemplo, la que sostiene la Sala 4 de la Cámara y el dictamen de la Procuración en el caso Rizo María de los Ángeles. Pero en este caso, el Tribunal Fiscal concluye que ese crédito fiscal que implícitamente había recibido el monotributista cuando revestía como monotributista, en el momento que pasa al régimen general y pasa a estar inscrito en el IVA, procede el cómputo como crédito fiscal. Y siguiendo con el monotributo, la causa Fuckelman de la Sala 3 de la Cámara, cuando aparece con esta tesis que los importes por reembolso de gastos no integran los ingresos a los efectos de la categorización en el monotributo, por más que estos reembolsos sean facturados. Esto está en línea inclusive con una jurisprudencia que habíamos visto en el mes anterior. Obviamente, la categorización en el monotributo depende de los ingresos brutos obtenidos como consecuencia de las actividades realizadas y el tema del reintegro de gastos, obviamente, en la medida que se puedan probar como tales, no forman parte de ese concepto y por lo tanto no deben ser sumados. De la Cámara de Mar del Plata también nos viene otro caso de monotributo. Acá se confirma la resolución de retrotraer al contribuyente al monotributo en base al principio de realidad económica. Fíjese qué interesante, porque en este caso al contribuyente se lo había excluido por el hecho que se había excedido en uno de los parámetros, que no era el de ingresos, sino era el precio superior del bien al establecido en la norma legal. En este caso, dice la Cámara de San Martín que en ese caso, más allá que está establecido en la ley, constituye una infracción formal leve y por el hecho de no haberse excedido el parámetro de ingresos, no corresponde la exclusión del monotributo. Bueno, seguimos con el monotributo. Aquí la improcedencia de la exclusión por superar el límite de ingresos, en este caso al considerarse una factura cuyo devengamiento corresponde a un periodo distinto. Es decir, más allá de haberse realizado la factura, tenemos que ver justamente cuál es el periodo del devengamiento
que corresponde. Y siguiendo con el monotributo, en este caso de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, de la Sala A, en el caso Bertolino, donde se establece que las percepciones impositivas realizadas por el monotributista no pueden ser consideradas como ingreso a los efectos del máximo legal y por lo tanto esto no puede provocar el efecto de excluirlo del monotributo. Un caso que tiene vinculación con el reintegro de gastos que habíamos visto antes. En este caso sí, de la sala 3 se determina la exclusión del monotributista por el hecho de que había adquirido bienes y realizado gastos injustificados incompatibles con los ingresos declarados. Como ustedes pueden ver, muchos casos del monotributo en cuestión. Y aquí estamos ante un caso también muy interesante, el caso Pago Ya de la Cámara Federal de la Sala 1. En este caso, el contribuyente había realizado una consulta vinculante. En la consulta vinculante había hecho la misma sobre la procedencia o no de una exención en el impuesto al cheque. El fisco le contestó que esa operación, como estaba planteada, no generaba impuesto, por lo tanto la contestación fue positiva, pero después, como consecuencia de la reglamentación que tiene este régimen, básicamente nos referimos a la resolución 3900, el contribuyente tiene que presentarse, tiene que cumplir los requisitos para poder inscribirse en el registro de beneficios fiscales. Y justamente cuando hace esa presentación, el fisco determina que no cumple con los requisitos, no le corresponde inscribirse y entonces cambia el criterio de la consulta vinculante. Y esto es lo que en definitiva el contribuyente viene a impugnar. Sin embargo, la posición de la Cámara es que debe revocarse la sentencia que había declarado nula la resolución de la FIP, porque más allá de lo que pasó en la consulta vinculante, donde se desarrolló en forma estrictamente apegado a derecho, el tema fue el cumplimiento de los requisitos de la resolución 3900, que como dijimos, no alcanzó a cumplir el contribuyente. Un caso realmente muy interesante. Respecto de sellos, vamos a ver, hay dos cuestiones. La primera de la Corte, en fallo reciente, la Asociación de Bancos Privados del Capital Argentino, donde la Corte llega al criterio que no se encuentra agravado con impuestos de sellos los efectos que provoca la instrumentación de un contrato de constitución de fideicomiso financiero que había sido realizado en Buenos Aires y que Misiones interpreta que tenía efectos justamente en esa jurisdicción. Este es el criterio que llega entonces la Corte a decir que no tenía razón Misiones, no se daban tales efectos y por lo tanto no correspondía la aplicación. Y en el otro caso que tenemos del juzgado de primera instancia contencioso administrativo tributario 12 de Cava, las órdenes de compra que nuevamente se presentan respecto del impuesto de sellos y nuevamente, caso BGH, se concluye con que no se encuentran grabados en la ciudad de Buenos Aires por no resultar instrumentos autosuficientes. Lo del complejo instrumental entonces no es válido para la grabación con el impuesto de sellos. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia determina la nulidad de la multa de defraudación del agente de retención de la provincia de Buenos Aires porque se había instado la denuncia penal y se aplicó la denuncia penal y la multa por defraudación sin haberse aguardado la decisión del juez penal. Y entonces, desde este punto de vista, llega a la decisión el Tribunal Fiscal que resultaba nulo. También importante fallo mejor dicho, más que fallo, dictamen de la Procuración General Pampa Energía, donde se llega a la improcedencia de la inclusión en la base imponible de impuestos a los ingresos brutos de Chubut de la mera extracción de petróleo en crudo que salía de Chubut para otras jurisdicciones
para ser industrializado en plantas en otras jurisdicciones. Este hecho, que era la mera extracción sin facturar y sin vender, no genera entonces un hecho imponible. Respecto del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, la única jurisdicción que lo tiene, provincia de Buenos Aires, aquí recogemos una sentencia donde se había discutido y se había solicitado la inconstitucionalidad del artículo 306 del Código Fiscal en el caso de tenencia de acciones en sociedades que estaban domiciliadas fuera de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, esto es, en la ciudad de Buenos Aires. Se rechaza este planteo y también se rechaza el planteo de inconstitucionalidad por confiscatoriedad ante la orfandad tributaria que sabemos que requiere estos casos. Bueno, ya para terminar, estamos con los temas penales tributarios. Un caso interesante que viene de la Cámara de Apelaciones de la Sala B, los empleados como pretensos querellantes en una denuncia por evasión fiscal previsional, el tema de los querellantes previstos en el artículo 82 y 83 del Código Procesal, donde aquí se requiere justamente el tema de la víctima, la prueba y el daño que se sufre en tales circunstancias, y como consecuencia de los elementos que se adjuntaron, la demanda laboral, la contestación, el acuerdo conciliatorio presentado ante la Justicia Nacional del Trabajo, se los consideró como parte querellante a los empleados de la empresa. En segundo lugar, este caso que nos viene de la Cámara Federal de Paraná, donde se determina la procedencia del acogimiento a la moratoria de la Ley 27.562 en el caso de insolvencia fiscal fraudulenta, donde en este caso la Administración Tributaria decía como no era un caso de evasión, no le correspondía este beneficio, posición no compartida por Paraná. Y después tenemos también una confirmación del procesamiento por un delito que es la alteración dolosa de registros en la emisión de facturas digitales por quien ingresó indebidamente en el sitio respectivo, utilizó dolosamente el sitio respectivo para hacer facturas apócrifas que en definitiva las comercializaba. Esta persona que fue en definitiva probado de la realización del hecho, en definitiva fue procesado por la misma situación. Hay un caso también interesante de la Cámara de Apelaciones de la Sala B, un contribuyente que tenía una imputación por una apropiación indebida de aportes de seguridad social de 102.870 pesos, o sea, ligeramente superior al piso de punibilidad. El juez de primera instancia, el juez Acuo, que había dicho que correspondía aplicar el principio de bagatela, cosa que fue en definitiva rechazado por la Cámara porque estableció que una vez que se superaba la condición objetiva de punibilidad, el principio de bagatela no era aplicable en esta materia y por lo tanto entonces quedó la misma sin ningún tipo de aplicación. Muy bien, hasta acá llegamos entonces con nuestra reseña. Vamos a hacer ahora... Tengo dos preguntas que me han llegado sobre el tema que habíamos abordado. Una de Hernán Cañones, que nos pregunta Hernán si en el caso de que la AFIP haga un ajuste por facturas apócrifas y el contribuyente haya efectuado al proveedor, que en definitiva está impugnado, retenciones, por ejemplo, de impuesto al valor agregado, de impuesto a las ganancias, si esas retenciones pueden ser deducidas del ajuste que en definitiva está realizando la administración fiscal. Este tema lo hemos venido desarrollando en las últimas reuniones con distintas jurisprudencias. Ya hemos señalado que la jurisprudencia no es unánime
en este sentido, y que luego de distintas posiciones tomadas por el Tribunal Fiscal, por la Cámara, la Corte sí se ha expedido sobre este tema y la Corte ha hecho, a los efectos resolver el tema, una distinción entre el tipo de operaciones, es decir, si la operación tiene una simulación total o la simulación es relativa. Si la simulación es total, en ese caso, la Corte ha dicho que esas retenciones constituyen un pago sin causa y por lo tanto el contribuyente la puede llegar a descontar o eventualmente a pedir la devolución. Pero en la mayoría de los casos no es ese la situación donde estamos, sino ante una simulación relativa. Si la simulación relativa, entonces acá la Corte, yo diría, contrariamente a lo dictaminado por la Procuración General, llegó a sostener que no es posible el cómputo de estas retenciones porque el contribuyente no se encontraría procesalmente legitimado para poder hacerlo, porque el único legitimado sería el proveedor. ¿Cómo nosotros sabemos el proveedor oculto, que obviamente nunca lo va a hacer? Y acá recordamos que la posición del dictamen de la Procuración ha sido en sentido contrario y lo ha basado justamente en el enriquecimiento sin causa del Estado, por cuya razón en ese caso procedería la retención. Esta es la situación que hoy tenemos en la materia. Y la pregunta de Silvia Iñigo está referido a que se encuentra en una situación puntual con reclamos de la Administración Tributaria respecto de facturas apócrifas también, pero que esos proveedores que en definitiva fueron impugnados en el momento de los hechos no se encontraba en la base APOC, sino se encontraba con posterioridad. Y entonces la pregunta es cómo puede ejercer la defensa de su cliente o contribuyente. Bueno, yo diría, en primer lugar, tenemos que señalar que el tema de la base APOC no responde a ninguna norma legal, a ninguna norma legal. Por eso que la jurisprudencia en todos los casos viene señalando que esto constituye solamente un indicio. Si bien en el fallo de la Corte, que hoy hemos hablado, el caso de la segunda, refiriéndose justamente al tema de las salidas no documentadas, en uno de los elementos de los tantos que analizó fue justamente esto, y consideró que por el hecho que el proveedor no se encontraba en la base APOC, sino apareció con mucha posterioridad, esto era a favor del contribuyente. Yo de todas maneras diría que este solo elemento no es suficiente para defender al contribuyente. Este elemento sí, junto con otros que nosotros podamos llegar a tener. Y los otros son los elementos que siempre estamos hablando. Es decir, la identificación del proveedor, la actividad que tiene el proveedor, todo el circuito físico que desplegó la factura, todo el flujo financiero, el hecho de haber practicado las retenciones y eventualmente, si es posible, como también pasó en el caso de la segunda que hoy dijimos, con el hecho del cumplimiento de las formalidades, tanto desde el punto de vista formal, valga la redundancia, o material por parte del proveedor. Con todo esto, queda la posición de la defensa del contribuyente mejorado notoriamente. Y esto lo que nosotros vemos en la reseña de jurisprudencia mes a mes, donde vemos que la jurisprudencia justamente hace hincapié en estos aspectos fácticos para determinar y concluir, en definitiva, si el proveedor es apócrifo o no. Muy bien, acá hemos llegado entonces...